RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Muy buenos días amigos, bienvenidos a otro Aquí se habla libertad, como todos los jueves acompañándoles por la señal de Radio Caracas Radio, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Salcaya, en la producción Carla Sons y Justo Navarro, en los controles José Gregorio González. Y recuerden que nos encanta estar en contacto con ustedes, pueden hacerlo a través de los múltiples canales que ofrece Radio Caracas Radio en diferentes plataformas @RCR750 y también a través de nuestra página web www.rcr750.com, la radio que se ve. En la conducción, como todos los jueves, acompañándoles Pedro Uruchurtu. Bien, hoy tenemos un programa dedicado a Colombia. Colombia es noticia esta semana por muchas razones, pero concretamente por lo que ha sido esta medida de la Corte Suprema de Justicia de Colombia de dictar casa por cárcel al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y hoy tenemos pues un programa dedicado precisamente a analizar esto, que para muchos es obviamente una jugada política que tiene que ver además, lejos de la justicia, con una venganza, mientras quienes han estado realmente inmersos en criminalidad, quienes durante la historia de Colombia han estado pues siendo o sometiendo a la sociedad colombiana a la zozobra, al miedo, al terror, están libres e incluso haciendo política, pues vemos cómo se ha tomado esta decisión, que por supuesto preocupa muchísimo a los demócratas de toda la región y del mundo, pero también, por supuesto, coloca una gran alarma en lo que significa el avance de la izquierda, como nosotros lo hemos dicho siempre en este programa, esa izquierda criminal organizada en el Foro de Sao Paulo, que ha visto a Colombia siempre como una especie de joya de la corona y que no han podido todavía tomarla, pero van en ese camino, van en ese propósito, y eso nos preocupa. Y yo siempre rescato, además, lo decía el otro día en mis redes sociales, el carácter que Álvaro Uribe Vélez tuvo durante su presidencia para literalmente luchar solo contra todo lo que significaba la izquierda y el socialismo bolivariano en América Latina. Le tocó enfrentar solo a lo que significaba la chequera, la petrochequera venezolana, esa petrochequera que tanto financió movimientos subversivos y gobiernos de izquierda en América Latina, mientras él se representaba como una opción no solo favorable a la libertad, sino comprometida con la democracia. Y precisamente eso es lo que pareciera no le perdonan. Así que vamos a comenzar de una vez y me honra muchísimo presentar a mi primera invitada de la mañana de hoy, la senadora Paola Holguín, senadora por el Centro Democrático, también trabajó muy de cerca con Álvaro Uribe y además, hay que decir, es una de las voces más firmes y defensoras de la causa venezolana. Siempre está allí muy pendiente y comprende perfectamente lo que está ocurriendo en Venezuela y ahora lo que significa esto para Colombia. Bienvenida, senadora, buenos días y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, doctor Pedro. Un saludo para usted y para todas las personas con las que podemos compartir a esta hora. No, gracias a usted por acompañarnos. Senadora, para quienes escuchan y quizás no están muy enterados de lo que ocurrió esta semana, concretamente, ¿qué está pasando hoy en Colombia? ¿Qué está pasando hoy con el expresidente Álvaro Uribe Vélez? Bueno, la historia es muy larga. ¿Cuál es la situación hoy? La fotografía. El expresidente Álvaro Uribe está en un proceso en la Corte Suprema de Justicia y esa Corte, sin vencerlo en juicio, siendo el mismo ente acusador, condena, una especie de condena informal que se considera desproporcionada porque además casi que violenta el principio de presunción de inocencia, y llama la atención que la Corte, que hoy tiene por segundo día tras las rejas al presidente Uribe, sea la misma Corte que dejó en libertad a Santrich, aduciendo que el narcoterrorista de la FARC no representaba un peligro para la sociedad, que la libertad era un derecho fundamental y que él se tenía que defender en libertad. En cambio, al expresidente Uribe, que es un demócrata, que siempre ha compadecido frente a la justicia, hoy lo tienen privado de la libertad. Así es, justamente ese era uno de las reacciones cuando me enteré de la noticia, que era irónico que llevaran a la cárcel a Álvaro Uribe Vélez, aunque fuera en su casa, mientras Santrich no solo es que fue prácticamente fugado, sino que además está fugado, está escapado, está en Venezuela. Y es dramático porque al final la señal que envía esto es una señal de impunidad y es lo que refleja además no solo el criterio de venganza
bajo el cual se manejan estos grupos, porque hay que decirlo, senadora, la FARC no solo, si en algo ha ayudado esa falsa paz, porque yo siempre le he llamado falsa paz que tuvo lugar en Colombia, si algo ha ayudado, no solo es a que la FARC no haya dejado el campo, es decir, siguen en la lucha armada, sino que además hayan tomado también un brazo político y hayan tomado control importante de sectores del Congreso colombiano. Es decir, la paz, si de algo sirvió, fue para privilegiar la impunidad, pero además para darle, además del brazo armado que se mantiene, un brazo político a la FARC y a la guerrilla colombiana. Y eso es profundamente desmoralizador para quienes además entienden que no puede haber paz sin justicia, y pareciera que lo que hoy están haciendo estos grupos es precisamente utilizar la venganza, no la justicia, para intentar acabar con quien desde siempre los enfrentó con total frontalidad y con total valentía, ¿no? Así es, uno lo que ve es que aquí hay un gran entramado donde entran estructuras criminales, donde entra la izquierda internacional, el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, todos orquestados, la mano de Juan Manuel Santos y su falso proceso de paz detrás del expresidente Uribe. Es que esta historia es muy vieja. Esto empieza durante el gobierno del expresidente Uribe, donde hay un enfrentamiento con las Cortes, porque en ese momento, cuando se estaba investigando a narcotraficantes y paramilitares, coincidió que esas investigaciones llevaron a los magistrados de las altas cortes. Se empieza a descubrir entonces que hay una alianza entre criminales y magistrados. Luego sale a la luz pública lo que se ha denominado el cartel de la toga y cómo muchos de esos magistrados vendían las resoluciones que debían tomar en justicia. Y mire, es que detrás de este proceso hay muchas infamias, hay muchos temas que generan polémica. ¿Cómo empieza este proceso? En 2012, el expresidente Uribe denuncia ante la Corte Suprema de Justicia al senador Iván Cepeda, como todos saben, aliado de la FARC, de Santrich, de todos ellos, porque nos enteramos que estaba yendo a las cárceles a buscar criminales y paramilitares para que ellos dieran testimonios, falsos testimonios contra el expresidente Uribe. Lo hacía ofreciendo prebendas. El expresidente lo denuncia en 2012. Nos llegan nuevas pruebas en proceso, que Cepeda no es culpable, que el dinero que llega de parte de él a través de una ONG, que es la Comisión de Solidaridad con Presos Políticos, pues es una ayuda humanitaria, que él no está comprando testigos. Y en cambio, ese mismo mes archivan a Cepeda y le abren proceso al expresidente Uribe, denunciado por un abogado de Cepeda, del colectivo Alvear, que dice que es Uribe el que está tratando de manipular testigos. El proceso de Cepeda llevó 6 años para que se archivaba. El de Uribe, en 24 horas, esa corte abrió expediente y envió investigadores a la cárcel para que le hicieran una entrevista al supuesto testigo de Cepeda, Monsalve. Hay otra irregularidad, además de eso, que llama mucho la atención. El expresidente Uribe aquí se denomina chuzado. Lleva un proceso contra un representante a la Cámara, un congresista que es Nilton Córdoba. En ese proceso, ellos interceptan la línea telefónica del expresidente Uribe y el magistrado dice, no, es que fue por error, porque el representante Nilton, cuando le preguntamos su teléfono, fue el número de Uribe. Nilton Córdoba, bajo juramento en la corte, dice, yo jamás di el teléfono de Uribe. Cuando me preguntaron mi teléfono, yo di mi teléfono. Pero además, la empresa telefónica en Colombia le había enviado un certificado al magistrado Barceló donde le decía que esa línea era de Uribe. A pesar de esa carta de la telefónica, a pesar de que los investigadores del CTI le dijeron al magistrado que esa línea era de Uribe, él lo tuvo chuzado durante 30 días más. Y otro agravante, esa fue una interceptación ilegal que la Corte dice que fue por error, pero además fueron más de 21.000 horas de conversación del presidente Uribe, y esas 21.000 horas las cogen de un proceso y las meten en otro proceso totalmente diferente, o sea, una prueba viciada, una prueba ilegal, y la cogen de un proceso y la ponen en otro. Otra irregularidad, el magistrado que fue ponente contra el presidente Uribe en la corte
trabajó con la esposa de Cepeda y no se declaró impedido. Y algo mucho más grave, nosotros nos preguntamos si ese ponente va a responder porque fue acusado de ir donde el fiscal, en la investigación, el fiscal dijo el presidente Uribe jamás tuvo conocimiento de nada, un fiscal que además fue nombrado por Montealegre, que todo el mundo sabe que es un fiscal, denuncia porque al parecer el ponente contra el presidente Uribe amenazó a ese fiscal por haber llegado a esa conclusión. Aquí hay muchas irregularidades. Por ejemplo, uno de los testigos, que es el ex paramilitar de apellido Vélez, tiene varias denuncias en proceso por falso testimonio. Él está condenado por extorsión y es una persona además que dicen que supuestamente el abogado del presidente Uribe presionó para testificar, y lo más extraño es que el testimonio de ese ex paramilitar es el mismo desde mucho antes que se iniciara el proceso contra el presidente Uribe. Él ha dicho desde hace varios años que ha sido presionado por el senador Iván Cepeda para, entre comillas, joder a los Uribe. Con el otro testigo, que es Monsalve, llama la atención. Dicen que Uribe lo presiona para el testimonio y quien pidió durante 20 ocasiones entrada a la cárcel para hablar con él fue Cepeda. De las 20 hay pruebas de que 9 o 10 ocasiones efectivamente entró. Ese mismo preso tiene su familia unas consignaciones parte de la ONG que ayuda a Cepeda, que es esa Comisión de Solidaridad con Presos Políticos, y también llama la atención que a él lo trataron de presentar ante la JEP para beneficiarse con este tribunal de impunidad de las FARC y no lo presentó el abogado de Uribe. Quienes lo presentaron para tratar de beneficiarlo fueron el abogado cercano a Iván Cepeda Toro y el abogado de alias Jesús Santrich. Cuando uno revisa todo lo que usted nos está contando, senadora, pues claramente es la radiografía de un poder infiltrado y de una justicia que al final, si algo nos ha demostrado el socialismo del siglo XXI con los ejemplos de Venezuela y tantos otros, es que necesitan desmantelar el sistema judicial, necesitan desmantelar la administración de justicia para convertirla en un brazo político, pero además en un brazo que responde a la impunidad de los delitos y fechorías que esta gente comete cuando está en el poder o cuando son oposición. Y eso es gravísimo porque preparan el terreno, es decir, lo que estamos viendo acá es la antesala de la impunidad bajo la cual podría gobernar la izquierda a partir del año 2022 en Colombia si siguen con este plan, que es un plan, como bien usted decía, orquestado, que tiene componentes internacionales, que además tiene claros indicios de que Colombia no lo han podido tomar, es decir, lo intentaron por la guerrilla, no pudieron, lo intentaron luego con candidatos como el señor Petro, no han podido. Sin embargo, bueno, Petro está allí, y además hay que decir, Petro muy descarado, la manera como salió prácticamente a pontificar con respecto a lo que ocurría con el expresidente Uribe, mientras él en este momento está contra la pared con el caso Alex Saab y el financiamiento que ha recibido por parte de su testaferros para las campañas. Es decir, el caso de Petro es otro caso que está allí pendiente y que la justicia también debería responder. Vamos a ver cuál va a ser la respuesta, pero ciertamente resulta lamentable ver esto, sobre todo en un contexto en el que, como yo decía, los mismos que celebran hoy la casa por cárcel de Uribe son los mismos que quieren hacer de la casa, es decir, de Colombia, una cárcel en el futuro. Y yo creo que eso es fundamental comprenderlo, ¿no? Porque es parte de la respuesta que tienen que dar también los sectores democráticos de Colombia, la respuesta contundente frente a esta arremetida contra el presidente Uribe, que además muchos dicen el argumento típico neutral, ¿no? Bueno, que la justicia, nadie está por encima de la justicia, que nadie debe estar lejos de la justicia, todo el mundo tiene que ser, digamos, la justicia debe alcanzarlos a todos y no sé qué más. Pero cuando usted denuncia todo esto que nos está diciendo, uno se da cuenta que no es una justicia realmente imparcial, es una justicia que está acomodada para un procedimiento que además no es justicia, es venganza. Y eso es muy grave porque eso al final devasta a las sociedades, las derrumba. Una sociedad que celebra que haya guerrilleros en el Congreso mientras siguen en el campo y que a la vez celebra que haya un expresidente detenido en las condiciones en las que fue detenido, pues es una sociedad que se está condenando. Ahora, yo quiero preguntarle sobre la respuesta de ustedes como partido, como Centro Democrático, como bancada en el Congreso, en tanto en diputados como en la Cámara de Senado,
en el Senado, y en general, ¿no? La respuesta política a esto, qué proponen, cómo están viendo este proceso, cómo está el presidente Uribe y cuáles son los siguientes pasos en este proceso tan lamentable. Nosotros en Colombia y en el mundo estamos denunciando todas las irregularidades del proceso, además porque, como usted lo decía, doctor Pedro, es como una especie de déjà vu. ¿Cómo empezó el tema de Chávez en Venezuela? Con la cárcel del expresidente Carlos Andrés Pérez. Aquí están haciendo lo mismo. Sí. Y recuerde cómo empezó la dictadura en Cuba, con la amnistía de Castro. Recuerde la amnistía de Chávez y aquí la amnistía de la FARC. Cada que se amnistían criminales como Castro en Cuba, Chávez en Venezuela y la FARC en Colombia, ellos entran al sistema democrático no porque lo respeten o porque lo quieran, sino para destruirnos desde adentro, para destruir nuestros países, nuestra institucionalidad, nuestro Estado de Derecho. Nosotros, ¿qué hemos resuelto? Primero, una denuncia interna y externa sobre el proceso, informar a los países. 2, pedir a los demócratas del mundo que se manifiesten y que nos ayuden a hacer veeduría internacional, porque aquí no hay justicia, aquí lo que hay es un aparato de venganza criminal orquestado por la izquierda internacional, orquestado por los grupos criminales colombianos. Nosotros arrancamos la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente solo para reformar la justicia. Nosotros creemos que Colombia no puede seguir sometida a una dictadura de unos jueces aliados con una línea socialista, con una línea comunista, que lo único que quieren es perseguir y llevar a la cárcel a sus contradictores. Nosotros estamos haciendo un llamado a la academia, a los distintos partidos, a los distintos sectores de la sociedad para mover esta Asamblea Nacional Constituyente solamente para hacer la reforma a la justicia, porque mire, doctor Pedro, este es un tema viejo. Desde hace mucho tiempo los colombianos estamos padeciendo los abusos de estas cortes. ¿Y qué ha pasado? De 2002 a 2018 van 19 intentos de reforma a la justicia y no han sido posibles, porque cada que el Congreso intenta adelantar la reforma, llegan sectores de esta justicia a presionar y a chantajear el Congreso. Por eso vamos a tener que acudir al constituyente primario, a los colombianos, para poder hacer la reforma a la justicia. Para nosotros ha sido muy importante las voces de apoyo de muchas personas, de presidentes, expresidentes, de parlamentarios que desde el exterior están atentos a lo que viene pasando en Colombia. Usted lo decía, el expresidente Uribe ha logrado ser un muro de contención a este socialismo, a estas estructuras criminales. Y estos criminales son los que hoy quieren llevarlo a la cárcel, son los que hoy quieren romper el dique. Nosotros necesitamos ayuda, nosotros solos no vamos a poder. Este es un momento muy difícil donde necesitamos a todos los demócratas del mundo rodeando y haciendo veeduría a este proceso. Así es, de hecho, esto demuestra la urgencia de organización por parte de quienes defienden la democracia y la libertad en el mundo, porque es la única forma de poder hacer frente a estos grupos que están muy articulados y que tienen décadas desestabilizando, recibiendo financiamiento criminal para hacer lo que hacen. Usted decía algo que es muy cierto, esta gente utiliza la democracia para llegar al poder y luego acabar con la democracia, pero además con el agravante de que en el caso concreto de Colombia, estos grupos durante 60 años estuvieron haciéndolo fuera de la institucionalidad del Estado, es decir, estuvieron atentando contra el Estado desde afuera, ahora lo hacen desde adentro, paz, que lo único que ha traído a Colombia es impunidad, bajo el argumento de que con la paz iban a dejar las armas, y resulta que, como lo decía al principio, tienen las armas todavía, y además también tienen la política ahora a su favor, y eso es terrible, porque al final denota muchísimo la complicidad de, además, quien llegó a ser ministro de la defensa de Uribe, quien tiene en gran parte cierta corresponsabilidad en muchas de las cosas bajo las cuales está siendo acusado el presidente, de quienes al final terminan por querer desestabilizar a Colombia y a la región entera. Y yo creo que ahí el mensaje que usted da es fundamental hacia los demócratas del mundo. Es decir, yo veía con vergüenza esta semana la Cámara, la principal Federación de Cámaras de Comercio en Venezuela, tiene su asamblea anual y el vocero, el orador de orden es Juan Manuel Santos, para hablar de las maravillas del proceso de paz en Colombia y lo que ha significado rescatar la paz en ese país.
Me da mucho dolor, me indigna ver que la empresarialidad venezolana, una buena parte de ella, le esté abriendo las puertas a alguien que no solo queda demostrado que su premio Nobel de la Paz pareciera que fue más arreglado que otra cosa, pero que además está trayendo resultados terribles para Colombia y que los vamos a ver apenas estamos viendo el comienzo. Ahora, senadora, yo quiero cerrar la entrevista y haciéndole una última pregunta. Hemos visto movilización de los colombianos en las calles. Hemos visto que han convocado protestas, caravanas, también cadenas humanas. ¿Cómo ha respondido la sociedad colombiana frente a este atropello y frente a lo que significa Álvaro Uribe para Colombia y para la historia de ese país? Yo creo que el presidente Uribe en ese sentido se debe sentir tranquilo. El pueblo colombiano es superior a sus dirigentes. La gente espontáneamente salió a la calle ese mismo día a manifestarse en carros, con pitos, en sus casas con cacerolazos, con banderas de Colombia. No han parado un solo día en cadenas de oración, en manifestaciones pacíficas, en manifestaciones que muestran el carácter civilista y democrático de quienes están detrás del presidente Uribe y le creen a él. Y mire, doctor Pedro, aquí todos los sectores empresariales, la ANDI, la Cámara de Comercio, el Intergremial, se ha manifestado en respaldo al presidente Uribe. Fedepalma, la Asociación de Agricultores de Colombia. Yo también aprovecho para agradecerle a ese sector privado productivo colombiano que sigue creyendo en la Constitución, y lamento lo que usted me cuenta del empresariado venezolano. El día que ellos tuvieron que escoger entre plata o patria, escogieron plata y se quedaron sin plata y sin patria. Ellos se convirtieron en cómplices de la narcodictadura que arruinó a su país, y hoy parece que siguen en la misma línea, porque Santos fue cómplice de Chávez y cómplice de Maduro, porque Santos además no ha escatimado en ser cómplice de la FARC, del ELN, de las estructuras criminales que hoy delinquen desde territorio venezolano. Unas estructuras que no tienen límites ni éticos ni fronterizos, que el daño que hacen en Colombia también lo hacen en Venezuela. Qué lamentable para mí escuchar eso. Que no olviden, Santos no dejó a Colombia en paz. Santos le entregó impunidad y más poder a los criminales que durante décadas han bañado de sangre, de dolor y muerte a esta patria, que es una patria hermana de Venezuela. Que no olviden que Santos ha manipulado las cortes, que Santos está detrás de todo este aparataje criminal, que quiere llevar a la cárcel al presidente Uribe y que quiere acabar con nuestra institucionalidad. El llamado es: no se equivoquen, no se sigan equivocando. Nosotros tenemos que luchar por la democracia en Colombia y en Venezuela. Ya con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua hemos visto que perder la democracia es muy fácil, recuperarla es muy difícil y debe ser una tarea de todos. Así es, ese es el triángulo del mal. Esos tres países que usted acaba de mencionar son el triángulo del mal. Cuba, Venezuela, Nicaragua representan sus regímenes, el triángulo del mal. Y ciertamente, senadora, aquí hay una lucha que hay que seguir dando. Usted acaba de decir ciertamente que cuando la democracia se pierde es muy difícil recuperarla, igual que la libertad. Yo siempre digo en todas partes cuando me preguntan que nadie sabe lo que es el socialismo hasta que lo vive y nadie sabe lo que es la libertad hasta que la pierde. Y la realidad es que en Venezuela hemos aprendido de la peor manera, quizás no todos los sectores, pero por lo menos la sociedad está muy clara y eso es lo más importante, y una buena parte de la dirigencia. Y estamos seguros que la verdad va a prevalecer. Desde acá les enviamos muchísima fuerza en este momento, todo el apoyo de quienes creemos en la democracia, en la libertad y que sabemos que la verdad se va a imponer, porque no, el crimen y el mal no puede ser más fuerte que quienes están comprometidos con llevar a nuestros países a un sendero de plenitud, de libertad, de desarrollo. Y lo que además hay que decirlo, el compromiso del presidente Uribe, como el suyo, senador, y tantos otros con Venezuela, ha sido inquebrantable, ha sido permanente, y eso es algo que siempre vamos a agradecer, no solo cuando él estuvo en solitario enfrentando a Hugo Chávez con todas sus artimañas, las que Chávez cometía permanentemente, sino también luego, a la medida que pues nuestros países han seguido luchando. El presidente Uribe ha estado en cada momento muy pendiente de nuestra lucha, y eso es algo que siempre vamos a valorar, y por eso apoyamos muchísimo esta lucha que ahora le toca dar y que seguro va a salir victorioso de ella. Gracias, senadora, por acompañarnos en el programa del día de hoy. Vamos a seguir en contacto, muy atentos a lo que ocurre en Colombia. Nuestra lucha es la misma y seguro que la libertad siempre es victoriosa. Muchas gracias. Amén, así va a ser. Gracias, gracias.
Gracias, senadora. Bien, conversábamos con la senadora Paola Holguín del Centro Democrático de Colombia sobre la situación del expresidente Uribe. Vamos a una pausa y al regreso seguimos con más de Aquí se habla libertad. Aló. Hola. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Necesita hacer una remodelación o instalación en porcelanato, cerámica, mármol, spacato, entre otras? Llame a Mundo de Remodelaciones, 414-032-5419. Trabajos 100% garantizados y confiables. Quedará satisfecho. Yo lo recomiendo. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Rafael Simón Jiménez, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, renunció este jueves a su cargo. Venezuela lideró por sexto año consecutivo el ranking de miseria económica mundial publicado por Bloomberg este jueves 6 de agosto. Médicos Unidos por Venezuela afirmó que aumentó a 52 la cifra de personal de salud fallecido en el país por la pandemia del COVID-19. La Federación Internacional de la Cruz Roja recibió recursos protegidos para atender la pandemia en Venezuela. El expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pidió un acuerdo entre el régimen de Maduro y el gobierno interino, liderado por Juan Guaidó, para lograr una solución pacífica y negociada en el país. En internacionales, Latinoamérica supera los 5 millones de casos de COVID-19. Y en el mundo deportivo, tenemos que en el fútbol italiano, el empresario estadounidense Dan Friedkin adquiere al Roma por 591 millones de euros. 11:34. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR.
El Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, estamos de regreso en Aquí se habla libertad. Conversábamos en la parte anterior con la senadora Paola Holguín, precisamente sobre lo que está pasando en Colombia con el presidente Uribe, y pues nos explicaba perfectamente por qué ellos están denunciando la manera en cómo se ha llevado a cabo este proceso, un proceso que no tiene nada que ver con la justicia y que tiene que ver absolutamente con una venganza por la forma como se está llevando, y por supuesto el pedido que hacía la senadora para unir a los venezolanos, pero también a todos los latinoamericanos y al mundo, a los colombianos, a todos, a defender al presidente Uribe frente a esta nueva arremetida y alzar la voz como demócratas quienes creemos en la libertad. Estamos esperando que se conecte nuestra próxima invitada. Tenemos algunos problemas de conexión con ella. Es Vanessa Vallejo, editora en jefe del Panam Post, con quien vamos a conversar también sobre este tema, porque obviamente con la senadora Holguín queríamos abordar digamos, lo específico, lo que está pasando, la lectura que le dan además desde el partido del presidente Uribe y cómo se está manejando esta situación en los diversos sectores políticos, sociales de Colombia, pero ahora también pues con Vanessa esperamos poder conversar sobre no solo el impacto de esta medida en Colombia, sino también sobre lo que ha significado Uribe para la historia de Colombia, la historia reciente de Colombia, qué es lo que hoy le reprochan a Álvaro Uribe y qué es lo que hace que la justicia esté yendo contra él en un aparente acto de justicia, pero como ya hemos dicho, venganza. Queda muy claro además, según nos comentaba la senadora Holguín, que este es un proceso que está viciado por múltiples factores, no solamente por quienes son parte del proceso, por cómo se ha venido conduciendo, por los tiempos entre el momento que se interpone la primera denuncia hace 6 años, luego cómo se responde ahora, hace 8 años, pero hace 2 años que se retoma el proceso, luego ahora cómo responden rápidamente contra Uribe, y esto pues debe hacernos recapacitar. Como lo hemos dicho, lo que se está haciendo es preparar el terreno precisamente para permitir impunidad, esa impunidad que además tiene una causa, tiene un origen, que es una falsa paz suscrita por el expresidente colombiano Juan Manuel Santos y que ha traído tanto dolor de cabeza y tantos problemas a Colombia, lejos de tratarse de la paz. Así que creo que ya tenemos a Vanessa en línea, creo que ya la tenemos. Vamos a ver si ya la tenemos por acá. Y lo importante entonces es comprender cómo estos sistemas van desmantelando progresivamente la justicia, van desmantelando progresivamente los sistemas que imparten, digamos, real imparcialidad para preparar el terreno, porque si algo está claro es que la izquierda aspira poder gobernar Colombia a partir del año 2022 y están preparando el terreno para eso. Y eso, por supuesto, es algo que tiene que generarnos alarma, preocupación y, sobre todo, tener en cuenta la importancia de defender los principios y los valores democráticos. Creo que ya tenemos a Vanessa en línea. Vamos a esperar que me confirme aquí la producción para conversar. Ya la tenemos. Hola, Vanessa, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Pedro, ¿cómo vas? Creo que tengo problemas de conexión, pero bueno, intentémoslo a ver. Tranquila, intentémoslo, ya te había presentado, ya dije que eras nuestra invitada. También hablaba que, bueno, recién antes de pasar contigo, conversaba con la senadora Paola Holguín, con quien, bueno, pudimos conocer de primera mano todo lo que está teniendo lugar con el presidente Uribe, de qué se le está acusando, la manera como esto se ha venido llevando, que preocupa mucho, porque
lejos de parecer justicia, pues parece más bien un sistema de venganza, y cómo todo se está articulando más bien para intentar borrar de un solo plumazo lo que ha significado una lucha que tanto le costó a Colombia, y que, bueno, por la mala gestión de una paz que no es tal cosa, vemos las consecuencias de intentar someter a quienes han atentado contra el Estado colombiano, e intentar decir que iban a dejar las armas para entrar en la política, para que ni hayan dejado las armas, pero hayan tomado la política. Así que, Vanessa, yo quiero tu lectura. Tú en estos días has estado escribiendo mucho sobre el tema, te referías al legado de Álvaro Uribe, y yo quiero comenzar por allí. ¿Por qué Álvaro Uribe cambió la historia de Colombia? ¿Cómo antes del 2002? ¿Y qué significó la llegada de Uribe y el programa de seguridad democrática para ese país? Sí, Pedro, son muchas cosas. Lo primero es en materia de seguridad, por supuesto. Las FARC tenían prácticamente tomado el país, es decir, en las capitales de Colombia, desde Bogotá uno no podía salir de Bogotá porque entonces podía ser víctima de un secuestro. También ocurrían cosas como secuestros colectivos. Mejor dicho, las FARC a punto de tomarse el poder, eso era lo que pasaba en el 2002. Eso, por supuesto, tenía un efecto en la economía que no solo venía de los problemas en materia económica que tenía Colombia y que Álvaro Uribe solucionó con medidas de corte liberal, sino que también, claro, la economía se ve afectada porque en un país tomado por la guerrilla, por supuesto, nadie quiere invertir. Lo que hace Álvaro Uribe es primero enfocarse en la seguridad, y él lo hace de frente. Él habla de un programa de seguridad democrática, así se llamaba, y que consistía simplemente en combate frontal. Lo que logra el presidente es una cosa increíble, o sea, 350 alcaldes que no estaban en sus municipios, ellos se habían tenido que ir de sus municipios y supuestamente gobernaban desde afuera, pudieron volver a sus lugares, a sus oficinas, después de lo que hace Álvaro Uribe Vélez. El secuestro se reduce en un 90%, se acaban los secuestros colectivos. Yo puedo decir sin lugar a dudas que cuando el expresidente Uribe entrega el poder a Juan Manuel Santos en el 2010, las FARC están prácticamente derrotadas. En materia económica, los resultados también son increíbles. Del 2002 al 2010, que son los dos periodos de Álvaro Uribe Vélez, la economía crece 4.4% en promedio. Eso es una cifra que no se había registrado hacía 20 años en Colombia, con un pico de 6.9% de crecimiento en el 2007. La inversión extranjera directa crece 4 veces. Al final del gobierno Uribe, Colombia es catalogado como líder mundial, líder latinoamericano, en inversión extranjera, porque la inversión extranjera crece 4 veces. Entonces lo que vemos es un país completamente diferente. No solo logra acabar con las FARC, que para muchos era algo que ya no se podía, porque simplemente estaban demasiado avanzadas, y se necesitaba hacer demasiado para poder lograr derrotarlas. Logra hacer eso, pero además también logra esos avances en materia económica. Así es, el resultado está a la vista, y también el resultado... Creo que tienes el micrófono silenciado, Pedro, porque no te escucho. No sé si ahora, producción, quizás la llamada no se escucha. Nada. ¿Ahora? Intentamos por acá, ahora sí. Ahí sí te escucho. Perfecto. No, al final los resultados están a la vista en términos de lo que logró la gestión de Álvaro Uribe, pero también está a la vista de algún modo lo que se ha hecho luego, y que ha intentado, digamos, cambiar eso, pero a los efectos negativos. Es decir, cuando uno ve cómo Colombia ha ido avanzando un proceso de desmantelamiento institucional, porque además hay que decir, esa paz concebida por Santos, si en algo ayudó, fue a darle espacio político a quien había sido derrotado, aparentemente, digamos, con contundencia por la vía militar. No habían logrado tomar el poder por la vía militar. Uribe en eso fue muy exitoso, pero entonces el proceso de paz le abre a la FARC y a la guerrilla colombiana la incorporación a la política, pero además también les permite entonces rearmarse durante el gobierno de Juan Manuel Santos y retomar el poder bajo el que habían sido neutralizados. En tu lectura, Vanessa, lo que está pasando hoy es una consecuencia directa de esa paz
que tanto le ha costado a los colombianos? Sin duda, Pedro, es que no había ninguna necesidad de hacer lo que hizo Juan Manuel Santos, porque es que los guerrilleros estaban prácticamente derrotados. Tú no le entregas el poder a alguien que está completamente derrotado, simplemente había que dar unos golpes finales, digamos, si se quería en materia militar, o hacer un acuerdo en el que solamente se negociara, digamos, aspectos de desmovilización de estos guerrilleros porque ya estaban derrotados. Lo que logró el acuerdo, el mal llamado acuerdo de paz, el acuerdo de La Habana, al que la mayoría de los colombianos dijimos que no, fue permitirle a los guerrilleros entrar al Congreso. Eso ya lo sabe todo el mundo, porque bueno, es evidente, lo vemos todos los días a estos señores ahí en el Congreso. Pero además, algo que muy poca gente menciona, y es que lo que logró el acuerdo de La Habana también fue proteger a esta gente que sigue delinquiendo en el monte y que siguen sembrando coca. Fíjate que en el acuerdo, por ejemplo, se establece que la erradicación se tiene que hacer conjuntamente entre los cocaleros y entre las FARC. ¿Tú me puedes decir qué clase de chiste es ese? O sea, ¿cómo me van a decir a mí que las FARC y los cocaleros son los que van a erradicar los cultivos de coca? Y entonces tenemos cosas ridículas en Colombia, como que se hacen unas consultas en los pueblos cocaleros para saber si los cocaleros quieren o no erradicar la coca. A ver, estamos hablando de que la coca es y siempre ha sido la fuerza de las FARC. Las FARC no eran nadie antes de entrar al negocio de la cocaína. Entonces, gracias a ese acuerdo, que ojo, que ese acuerdo también significa que durante 8 años, los 8 años de Juan Manuel Santos, y mientras se avanzaba en esas negociaciones, en ese acuerdo maldito, se dejó de fumigar y se dejó de combatir el narcotráfico y de combatir militarmente a los guerrilleros. Entonces tuvieron 8 años donde unos estaban de vacaciones en La Habana y los otros estaban en el monte haciendo lo que se les daba la gana sin que el ejército los combatiera. 8 años en los que se fortalecieron, en los que creció los cultivos, en los que firmaron ese acuerdo que terminó imposibilitando, digamos, de una manera, si el presidente Iván Duque quiere mantener las formalidades legales, las formalidades democráticas y no meterse en un problema con las cortes, es que no puede hacer nada contra el narcotráfico, porque ese acuerdo tiene un carácter además constitucional. Entonces el presidente en este momento no puede fumigar y no puede atacar los cultivos de coca, que es lo que alimenta a las FARC, porque simplemente el acuerdo no lo deja y la justicia no lo deja. Entonces tienen el poder político, tienen el poder militar, tienen la coca, el dinero, pero además tienen la justicia que está por supuesto comprada y que toma unas decisiones que por supuesto no son decisiones en derecho, sino decisiones políticas. Así es. Allí además lo más preocupante, Vanessa, tiene que ver con este esquema, yo lo percibo así, ¿no? Como un chantaje de la justicia especial, la jurisdicción especial para la paz, la justicia de paz, la justicia transicional, que al final sus resultados están a la vista. Lo que han generado es más impunidad, es decir, prácticamente le han dado, como bien tú decías, una protección a quienes por décadas atentaron contra el Estado colombiano y ahora lo hacen dentro del Estado colombiano, porque antes lo hacían desde afuera, al margen del Estado, ahora lo hacen desde las instituciones del Estado colombiano, en un contexto además que a mi modo de ver lo que busca es preparar el terreno para llegar al poder en el 2022. Nosotros hemos dicho que, entre otras cosas, Colombia es la joya de la corona del Foro de Sao Paulo, es decir, el Foro de Sao Paulo no ha podido tomar Colombia, primero porque durante el gobierno de Uribe tuvieron allí a un frente solitario, porque hay que decir, Álvaro Uribe Vélez luchó solo contra Hugo Chávez, contra el socialismo bolivariano, contra la petrochequera, mientras toda la región se le rendía tributo a Chávez y se arrodillaba a Hugo Chávez. Álvaro Uribe fue el único que iba de frente, decía las cosas como son. Por supuesto tuvieron momentos de mucha tensión, algunos momentos más cordiales, pero Uribe nunca se le quedó callado al socialismo bolivariano, y eso no se lo perdonan. Y obviamente con Santos, que yo creo que Santos además en gran medida fue una ficha del Foro de Sao Paulo, lo que pasa es que no pudo quizás avanzar más como hubiera querido el Foro, pero digamos no significaba una toma real del poder por parte del Foro de Sao Paulo, pero sí permitió crear las bases para, con esa falsa paz, con esa justicia transicional, con la toma de la justicia, con todo lo que tú nos estás relatando y nos relataba la senadora aquí, para entonces servirle bandeja de plata en el 2022 la llegada al poder a la izquierda. No sé si con Petro, no sé con quién, pero es muy peligroso esto que estamos viendo en Colombia, Vanessa, porque
con la impunidad, con estas ideas tan perversas, lo que estaríamos viendo es la entrega de Colombia muy pronto a la izquierda criminal. Y imagínate, si Colombia es hoy lo que es hoy, sin el crimen en el poder, imagínate lo que significa premiar al crimen con el poder oficialmente hablando. Claro, pero en esto hay una cuestión muy importante que yo creo que no se está ahondando en los medios y que no se ha señalado ni mínimamente. Y es que hay mucha gente que cree que esto es una cuestión de Uribe, que es que estos señores, que es que los colombianos están locos por Uribe, que es que no lo olvidan, que papi Uribe, que no sé qué. Claro, muchos le tenemos mucho aprecio a Uribe, pero esto va más allá de Uribe. O sea, Uribe, como tú lo mencionabas, es por supuesto el trofeo de la extrema izquierda. Por supuesto que toda esta gente se quiere vengar de Uribe, de un hombre que día y noche los bombardeó y que hace nada más un mes tuiteaba en contra del actual presidente que él mismo puso en el poder, y tuiteaba y decía contra el terrorismo, combate frontal día y noche. Él hizo eso día y noche y fue tanto el carácter del presidente Uribe que se atrevió a bombardear guerrilleros incluso fuera de Colombia. Entonces, por supuesto que es un trofeo para la izquierda y quieren joderlo. Pero más allá de eso hay otra cosa, y es que ellos quieren minar la favorabilidad, la imagen del presidente Uribe, encochinándolo para que gente, digamos, que está, no es uribista, sino que es una persona, digamos, normal, tampoco izquierdista, pero en el centro, algo así, diga, este señor definitivamente es un paramilitar, todas las acusaciones que le meten, porque es que ahora él está en un caso supuestamente por soborno, pero en este momento sale todo el mundo paramilitar, falsos positivos, no tiene nada que ver con eso, sobre eso no se ha probado nada. Entonces, minar la confianza del presidente, pero además sacarlo de la vida política, darle una muerte política, que fue lo que no consiguieron en las urnas, porque el presidente siempre los ha vencido en las urnas, Uribe en todas las elecciones los ha vencido. Y entonces, como no consiguieron sacarlo en las urnas, lo quieren sacar de la vida política. ¿Pero por qué? Más allá de que Uribe sea el trofeo y que estos personajes lo odien con toda su alma y que las FARC lo odie con toda su alma, Uribe es un fenómeno político en la historia de Colombia que no tiene precedente, y en la historia de Latinoamérica es una persona con un carácter que yo no sé cuándo vuelvan a ser un personaje que tenga ese carácter, porque es que Uribe hizo cosas, repito, como bombardear guerrilleros fuera de Colombia y bombardear día y noche. ¿Cuándo nos vuelve a llegar un presidente con ese carácter? El presidente Uribe, que estuviera en este momento, en esta situación que está el presidente Duque, no estaría sentado esperando a ver si una corte le da permiso para fumigar. Fumigaría y ya hubiera acabado con todos esos cultivos de coca y ya les hubiera dado un grande golpe a los guerrilleros. Santrich no se hubiera volado si el presidente Uribe fuera en este momento presidente, estaría extraditado, estaría ya acá en Estados Unidos. Entonces, el presidente Uribe tiene un carácter y tiene una manera de hacer las cosas que además es una cosa muy particular, porque además de ese carácter y ese combate frontal, tiene un carisma increíble. Entonces tú combinas un hombre que es capaz de hablar, de bombardear día y noche, con una popularidad. Uribe salió del poder de la segunda presidencia con un 80% de favorabilidad. Combinas eso y tienes una persona definitivamente imbatible, que es lo que ha sido Uribe, una contención contra estos señores. Claro, lo que hace entonces la izquierda es decir, desmoronamos a Uribe, le damos muerte política, hacemos que la gente baje el cariño que tiene con Uribe, con todas estas acusaciones y todos estos enredos. Y una vez destruido Uribe, pues destruimos ese muro de contención, porque no va a haber en la historia de este país una figura política como él. Entonces no se trata de Uribe, se trata de lo que va a pasar en el país después de que le den muerte política a este personaje y después de que este personaje se vea desmoronado y no se pueda reconstruir algo parecido, o no surja una figura con ese liderazgo que pueda tener el carácter y el cariño de la gente para enfrentar de esa manera a la izquierda. Así es, tú tocas un punto clave, y es que la izquierda siempre va a buscar atacar la honorabilidad de la gente, siempre van a ir contra, la reputación, contra aquello que marca la distinción de una persona que actúa coherentemente, que actúa con valentía. Siempre van a ir por allí, esa es una de sus formas de atacar, y lo han intentado por todas las vías posibles, y precisamente ahora tú lo expresas perfectamente con lo que esto puede significar. Es intentar acabar a Uribe por la vía moral, ¿no? Por la vía de la reputación, por la vía de la honorabilidad, para además justificar la llegada al poder en el 2022 de estos grupos. Es decir,
Frente a esto, miren lo que terminó siendo Uribe, miren lo que terminaron haciendo ellos, urge una nueva opción y bla, bla, bla. Hugo Chávez lo entendió muy bien en el año 98 con su Revolución Democrática. Vanessa, nos quedan pocos minutos ya para despedir el programa, pero yo quisiera de tu parte una reflexión final en dos sentidos. Uno, ¿hacia dónde crees que va esto en Colombia? ¿Cuál es tu lectura de los próximos días y cómo crees que esto va a afectar a la institucionalidad democrática de Colombia? Y dos, ¿qué podemos hacer quienes no estamos en Colombia, pero que estamos muy atentos a lo que significa esto para apoyarlos y para seguir trabajando en función del mismo objetivo que al final es libertad y democracia para nuestros países? Bueno, Pedro, empiezo por lo último. ¿Qué pueden hacer las personas que están afuera? O sea, hay una cosa muy importante y es, como ya decíamos, uno de los objetivos de todo esto es, por supuesto, socavar la honorabilidad y acusar al presidente Uribe de un montón de cosas que nunca se le han comprobado. Y entonces en estos medios, por ejemplo, esta mañana hablaba con un amigo periodista en Francia y me decía, ayer salió en el periódico más importante de acá un artículo donde volvían a decir que Uribe paramilitar, que Uribe falsos positivos, nada que ver con el proceso. Entonces, mover los medios y dejar claro afuera de Colombia que esto es un abuso, porque es que además lo que está sufriendo el presidente es un abuso. Me imagino que la senadora Paola ya les explicó los pormenores de este caso inédito en la historia de Colombia, donde el presidente está sufriendo un abuso por parte de una corte envuelta en un montón de escándalos. Es muy importante que afuera los medios hablen y expliquen que Uribe no tiene nada que ver con esas acusaciones y que él en este momento es la víctima de una justicia tomada. Respecto al panorama de Colombia, es un panorama supremamente complicado. Sin embargo, yo creo que hay un factor muy importante en Colombia que yo siempre resalto y que es un factor diferenciador. Colombia es un país de gente violenta. Eso puede ser malo, pero también puede ser bueno en ciertos aspectos. Es decir, en Colombia hubo durante años una guerra entre liberales y conservadores, donde si el vecino sabía que yo era conservador y él era liberal, me mataba simplemente por ser conservador. La gente en Colombia es muy violenta. Cuando la guerrilla se empezó a tomar pueblos en Colombia, los campesinos, los dueños de fincas se armaron y crearon las autodefensas, que bueno, eso luego derivó en una cosa terrible que eran narcos y ya, pero las autodefensas en Colombia surgen como una forma legítima de defenderse en contra de la guerrilla. Y hay muchas ocasiones en la historia de Colombia donde cuando la situación se pone muy difícil, como reaccionan los colombianos desarmándose. Entonces, yo no creo que esto pueda avanzar mucho más allá y que podamos ver a la guerrilla, digamos, en unas elecciones ganando una presidencia sin que no haya un conflicto armado de nuevo en Colombia. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que eso se puede solucionar incluso antes porque creo que la gente ha reaccionado muy bien. Las calles en Colombia están llenas de gente protestando, hay abogados muy importantes dejando claro lo que está pasando. El partido de gobierno pues tiene muy claras las cosas y yo creo que le está dando un ultimátum a Duque, que eso también es una cuestión muy interesante de ver qué va a pasar, porque vemos a un centro democrático diciéndole a Duque, usted es un tibio, tiene que hacer algo ya mismo. Vamos a ver si Duque puede hacer algo, pero es una situación muy difícil, pero para concluir, lo que te digo es que yo sí veo esperanzas, no lo veo, pues, digamos, acabado y veo varios caminos de salida. Bueno, muchísimas gracias, Vanessa, por acompañarnos. Como siempre, un gusto tenerte en el programa. Hablábamos con Vanessa Vallejo, editora en jefe del Panam Post. Gracias, Vanessa, y bueno, a seguir con tu voz firme. Siempre te seguimos y te leemos muy pendientes de lo que pasa en Colombia. Gracias. Muchísimas gracias a ti y gracias a ti por todo lo que haces. Un abrazo. Un abrazo, Vanessa. Bien, amigos, hablábamos con Vanessa Vallejo, editora en jefe del Panam Post, y ya nosotros tenemos que despedir el programa. Gracias por acompañarnos como todos los jueves por la señal de Radio Caracas Radio. Nos escuchamos la próxima semana, seguramente en otro análisis, como siempre les brindamos en este espacio. Gracias por su sintonía y nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu.